día viernes. Vamos al espacio de la entrevista correspondiente a ese día. El calendario nos marca ya el 21 de junio de 2019. Hoy vamos a hacer un análisis de algunos aspectos que están en las agendas mediáticas, como por ejemplo el tema seguridad. Ayer vimos cómo la administración Bukele comenzó el despliegue de por lo menos 5.500 elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil en 12 municipios en los que ellos consideran hay mayor presencia de pandillas y también un mayor accionar de estos grupos. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. Plan Control Territorial es la apuesta del gobierno para extender la seguridad en los municipios catalogados como más violentos o asediados por las pandillas. El plan arrancó a las 0 horas de este jueves. Este trabajo aquí en San Salvador simultáneamente se está llevando a cabo en todo el país. Agentes de las diferentes secciones de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada fueron concentrados para dar comienzo a este plan que busca dar un duro golpe a la actividad delincuencial en el país. El presidente Nayib Bukele asegura que una de las principales apuestas es atacar directamente a los financistas de las pandillas para quitarles los recursos con los que operan. Es importante mencionar que el plan arrancó el mismo día en el que el presidente salvadoreño viajó a México a reunirse con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. El tema principal del encuentro fue cómo afrontar la migración ilegal y uno de los objetivos, iniciar el plan de desarrollo integral en conjunto con el Triángulo Norte de Centroamérica para hacer de la migración una opción y no una necesidad. Recordemos que esta semana el gobierno de Estados Unidos anunció que devolverá paulatinamente al Triángulo Norte la ayuda que meses atrás fue suspendida debido a este problema social. Además, México logró un acuerdo para evitar el incremento de aranceles que pretendía ponerle Estados Unidos si no hacía algo al respecto. Y a su vez, el gobierno de Guatemala está en pláticas con el país norteamericano para volverse el tercer país seguro y crear una barrera más para los migrantes que salen de sus países buscando el sueño americano. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas de coyuntura. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y saludamos a nuestros invitados. Le damos la bienvenida este viernes a Yanet Aguilar, investigadora y pues conocedora del tema de seguridad pública. Yanet, como siempre, un gusto saludarla. Bienvenida y buenos días. Muchísimas gracias, Manuel. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en este espacio y compartiendo también con Juan Carlos el análisis. Así es, está con nosotros Juan Carlos Fernández. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Bienvenido, como siempre, a este espacio en el que hacemos un pequeño análisis de lo que está ocurriendo en el país, sobre todo hoy que el tema seguridad pues está en las agendas y es de lo que todo el mundo está hablando. Bienvenido y buenos días. Gracias, buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes. 5.500 efectivos han sido desplegados en 12 municipios. El Gabinete de Seguridad ha dicho que son las primeras acciones contra la criminalidad y en busca de recuperar los territorios que han sido, digamos, hasta cierto punto invadidos o dominados por las pandillas. ¿Cómo podríamos, digamos, analizar estas primeras acciones? Alguien decía, bueno, se está reciclando medidas de gobiernos anteriores, planes que ya vimos, situaciones que ya se hicieron y que hasta cierto punto no dieron los resultados esperados. El presidente se defendía en una conferencia de prensa y decía de que la diferencia es que si se recupera un territorio no se va a volver a dejar bajo el control de las pandillas. Él decía de que las acciones que se anuncien se van a cumplir. Y se refería, por ejemplo, al tema de las llamadas en los penales, que él decía que han detectado de que en algunas zonas sí se puede efectuar llamadas desde los penales, que incluso han detectado que en las casas cercanas habían colocado equipos para poder hacer este tipo de llamadas y que la diferencia decía es que si algo se promete se va a cumplir. ¿Cómo podríamos analizar estas primeras acciones del tema seguridad, que ha sido un tema tan frágil, tan sentido por los ciudadanos, porque es una situación que ha afectado a todo El Salvador en general? Sí, efectivamente, lo que estamos viendo es que al menos a la luz de lo que han dado a conocer mediáticamente, no son acciones novedosas, no son iniciativas nuevas, ni siquiera son planes, ¿verdad? Son más bien acciones que ya se han venido realizando, sobre todo en el quinquenio pasado, y que incluso algunas, bueno, han sido cuestionadas porque no han generado resultados efectivos ni sostenibles. Todas las medidas que han señalado han sido ya implementadas probablemente con dificultades, ¿verdad? Y al final lo que revela es que más bien están cayendo probablemente en esta
tendencia o esta inercia a la improvisación, a respuestas reactivas, más bien para generar un clima de opinión favorable a la imagen del presidente y del actual gobierno, que prometió, digamos, en su primer día contar ya con un plan, una estrategia de seguridad pública. A mí, digamos, lo que más me preocupa es que en el fondo no parece haber una estrategia integral, no parece haberse formulado una política criminal integral, multinivel, multidimensional, que atienda no solo las expresiones, los síntomas del crimen y de la violencia, que es lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos 20 años, sino que también atienda esas causas y esos factores estructurales que son los que al final terminan produciendo las condiciones para que el crimen evolucione y se complejice a lo largo del tiempo. Entonces no parece haber estrategia y por otro lado también, bueno, no hay tampoco, no podríamos esperar nuevas estrategias cuando son los mismos de siempre. En el caso, por ejemplo, de la policía, bueno, los nombramientos, como ya ha sido señalado, son personas que han estado dirigiendo la policía en años anteriores, incluso se han convocado elementos oficiales, sobre todo oficiales de la policía, que en el pasado han estado conduciendo a la policía, han estado conduciendo precisamente este tipo de estrategias y que más bien han sido cuestionados, no solo por sus resultados poco efectivos, sino además por actividades o acciones que riñen con la legalidad, con el respeto a los derechos humanos, algunos de ellos señalados también sino de animar, de tolerar al menos o encubrir acciones extralegales, como las ejecuciones extralegales, las torturas y las desapariciones que se han ido documentando, sobre todo en los últimos 5 años, y en muchos casos denunciando también tanto a organismos de derechos humanos como a la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Juan Carlos, ¿qué piensa usted sobre estas, digamos, estas acciones? Y también le agregamos a la pregunta si era necesario limpiar la casa, en el sentido de sanear también la Policía Nacional Civil, porque esto ha sido un tema que ha estado en perspectiva. De hecho, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA hablaba que era digamos, negativo para la policía el hecho de que estuviera siendo gobernada, decía el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, por las primeras promociones del nivel ejecutivo que siguen y que se han mantenido ahí, que son las que han implementado acciones que hasta cierto punto no han dado los resultados pues que se esperaban en materia de seguridad. Primero tenemos que reconocer que el tema de la delincuencia es el principal problema que tiene el país. El hecho de que las pandillas hayan permeado tanto a la sociedad genera una seria distorsión en el tejido social y económico. Y es multicausal el problema y por lo tanto las soluciones tienen que ser multicausales. Evidentemente las acciones iniciales que se está tomando actualmente tienen un objetivo mediático para generar opiniones positivas hacia las actividades del nuevo gobierno. Es evidente también que el Estado tiene que tener control del territorio nacional porque en aquellos espacios donde el Estado no se encuentra suelen ser otros actores al margen de la ley y con liderazgos negativos los que ocupan esos espacios. Así que es una actividad que yo considero positiva en el sentido de que se toman territorios, pero no podemos esperar que sea la solución inmediata al problema tan complejo que tenemos. Evidentemente, se manifestaba que uno de los objetivos era eliminar las extorsiones. Posiblemente se logre, pero las extorsiones pueden hacerse por otros medios no presenciales. Hay tecnología que está utilizando los grupos delictivos para hacer esas extorsiones, no necesariamente visitando a los comerciantes. Pero bueno, hay que esperar a ver si en efecto es adecuado esa, y esperamos nuevas estrategias, no puede ser la única. Y también, en efecto, hay una serie de cuestionamientos que se hacen a los nuevos liderazgos directivos de la Policía Nacional Civil, ya lo mencionaba Janet, que han sido señalados en algunos casos con tolerancia hacia actos fuera de la ley, y creo que es la población la que tiene que estar pendiente y la sociedad civil organizada vigilante de esas acciones. Si bien es cierto, mucha población cansada de tanta violencia generada por las pandillas estaría de acuerdo
en algunas actividades que están fuera de la ley, también debemos de reconocer que la policía no puede actuar al margen de la ley y por lo tanto debemos vigilar que no haya violaciones a los derechos humanos. Pero el ciudadano parece muy interesado en que se aplique, digamos, la fuerza a la hora de combatir el tema de la criminalidad. Porque en muchas ocasiones se ha hablado de prevención y el ciudadano cuestiona, de hecho, las medidas, decía, de prevención, porque decía, no se puede lidiar con ya gente que ha cometido homicidios, gente que está extorsionando, gente que está, digamos, coaccionando a otra para que deje sus casas, y el ciudadano parece, digamos, muy de acuerdo, está muy de acuerdo con lo que vimos ayer, con el despliegue de fuerza, con los elementos del ejército. Digamos, ¿cómo digamos, enfrentar esta situación también en la que el ciudadano está pidiendo señales de fuerza de parte de los organismos, en este caso como la Policía Nacional Civil o el Ejército? Yo creo que es importante diferenciar que las opiniones a nivel de opinión pública varían. Ciertamente hay una predominancia, digamos, de opiniones a favor de medidas represivas, porque básicamente es lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 25 años de posconflicto, pero realmente, al menos a mí me permitió medir en varios momentos las opiniones sobre el tema de seguridad, y hay cada vez más ciudadanos convencidos, precisamente a partir de los pocos resultados que se han obtenido con estas políticas, de la necesidad de abordar estos temas con enfoques más integrales, y hablan sobre todo de la prevención, quizás menos favorables a la rehabilitación, pero sí hay cada vez más gente convencida que no hay manera, digamos, de afrontar el fenómeno si no se trabaja en el tema de prevención. Pero por otro lado, yo efectivamente creo que con el nivel de violencia tan crónica, tan compleja que tiene el país, sobre todo de criminalidad organizada, sí es importante fortalecer las capacidades institucionales para la persecución del delito, sobre todo, bueno, el control y aplicación de la ley en el marco del debido proceso, y para ello se requieren instituciones fuertes, capacitadas. Por ejemplo, uno de los temas en los que se ha venido insistiendo es la necesidad de fortalecer las áreas de investigación criminal. Es, digamos, bastante burdo decir, por ejemplo, que las extorsiones precisamente se van a erradicar con la mera presencia policial, una presencia que es circunstancial, porque es, digamos, mentira que vamos a poder mantener estos dispositivos de presencia policial o de concentración de fuerza de manera permanente, ¿verdad? Porque lo que sucede es que la criminalidad se mueve, se desplaza, ¿verdad? El efecto de desplazamiento, el efecto cucaracha que se llama, digamos, a nivel del área de seguridad. Usted interviene con medidas de fuerza, con medidas reactivas, y lo que sucede es que la criminalidad se desplaza y muta, ¿no? Se adapta a otras condiciones y a otros escenarios. Y eso es lo que precisamente ha venido sucediendo en el país. Yo creo que sí, efectivamente hay que fortalecer las capacidades investigativas, y en el tema de extorsión hay que reconocer que han habido avances importantes en administraciones anteriores, sobre todo la administración anterior. Si bien es cierto, yo no estoy de acuerdo con muchos de los enfoques que aplicaron, sí hubo todo un esfuerzo en los últimos 10 años por mejorar esas capacidades especializadas para el combate de este delito, vía investigación y vía también inteligencia. Entonces, eso sin duda requiere el uso de tecnología, pero también el fortalecimiento de las capacidades institucionales, es decir, policías cada vez más profesionales, policías formados en técnicas de investigación científica, policías formados en inteligencia que trabajen de manera coordinada con el resto de áreas. Entonces es importante, digamos, fortalecer esas capacidades, pero la evidencia empírica ha mostrado a lo largo de 25 años que las meras respuestas reactivas o represivas no resuelven el problema tan complejo que tenemos de criminalidad, porque no atienden las causas. Por ejemplo, para mí es fundamental, por ejemplo, atender en las comunidades a toda esta generación de chicos cada vez más pequeños que están sirviendo como base social de las pandillas. Sí. Ahí no los podemos equiparar a un pandillero, digamos, que lleva una carrera criminal de 10, 15 años. Es fundamental diseñar intervenciones de prevención secundaria que puedan, junto, digamos, a otro tipo de intervenciones sociales,
prevenir que esos muchachos avancen en el ciclo, en la ruta de la violencia criminal. Y entonces son jóvenes que pueden ser recuperables siempre y cuando se atienden a través de medidas integrales. Entonces hay una serie de acciones, Manuel, en esto llevamos 25 años trabajando. Digamos, El Salvador ha sido uno de los países, precisamente porque el tema de crimen y de violencia ha sido una fuente de preocupación fundamental en el periodo de la posguerra. Se han generado distintos diagnósticos, análisis, propuestas, muchos de los cuales quedaron archivados en los despachos de los funcionarios, ¿verdad? Se presentaron tanto desde las áreas académicas, y ahí también me incluyo. Yo he trabajado en distintas propuestas, como distintos especialistas también internacionales que formularon en su momento políticas integrales de seguridad. Tenemos también el plan El Salvador Seguro, la política de justicia, seguridad y convivencia, que es una política integral, que si bien es cierto no es perfecta, habría que revisarla y mejorarla. Es un punto de partida, ¿verdad? Porque ahí sí contiene un fuerte énfasis en la prevención. Entonces, el tema es cómo operativizarla. Sin embargo, es un contrasentido intentar operativizar estrategias integrales, sostenibles, de largo alcance, con funcionarios que han estado acostumbrados únicamente a botar puertas, ¿verdad? Con funcionarios que reducen el tema de seguridad a la represión y al garrote, si no es que también al exterminio, que es lo que estamos viendo. Entonces hay un tema ahí de concepción, de doctrina, de formación en los funcionarios que han puesto a dirigir el tema de seguridad, que no solo es preocupante porque al final parece ser una fórmula para el fracaso, en tanto son las mismas medidas de hace 20 años, recicladas a lo mejor con algunos elementos nuevos, pero que si no se articulan en estrategias integrales y sostenibles, pues al final van a terminar no solo generando resultados, sino generando condiciones, que es lo que ha sucedido con las políticas de mano dura a lo largo de los últimos 20 años, generando condiciones para que la criminalidad mute y se complejice. O sea, en buena medida es importante que la gente sepa, esta situación que tenemos de crimen tan violento, de una violencia tan crónica, de una inseguridad tan ubicua, tan compleja, que es totalizante porque afecta casi todos los ámbitos de nuestras vidas, y que ha generado más de 80.000 muertos, miles de desaparecidos, miles de familias desplazadas internas, miles de víctimas y sobrevivientes, muchos de los cuales pues han logrado sobrevivir y muchas veces huir, ¿verdad?, fuera del país, precisamente porque se convierten también en blancos de los perpetradores. Esta situación se ha generado a partir de la ineptitud, de la ineficacia, de la irresponsabilidad de los tomadores de decisión en abordar el tema con políticas sostenibles. Hasta ahora no ha habido realmente voluntad política. Han habido propuestas, y propuestas hay, herramientas hay, pero no ha habido voluntad realmente para implementarlas, porque este tema ha sido funcional al crimen organizado y funcional a muchas de estas estructuras de corrupción y enriquecimiento ilícito que han estado operando dentro del Estado. Ahora bien, pero si revisamos, digamos, los últimos 30 años, que son, digamos, las 6 administraciones anteriores, digamos, ustedes hicieron un estudio sobre las fallas que han tenido cada proyecto en materia de seguridad, en donde, bueno, se ha aplicado, como decía bien Janet, la mano dura, se ha aplicado diferentes fórmulas, y hasta ahora pues no se logró, digamos, ese impacto que se quería a la hora de reducir los homicidios, a la hora de reducir las extorsiones, y hasta cierto punto hubo, digamos, podríamos decir, un descuido de las administraciones anteriores, en el sentido de dejar que lo que comenzó como un movimiento supuestamente de rebeldía allá por los años, a principios de los 90, mutara a lo que ahora tenemos, pues crimen organizado, mutara a situaciones de control de territorios, mutara a una situación gravísima que ha llevado El Salvador. Y hasta ahora, bueno, diferentes gobiernos han intentado diferentes fórmulas y no se ha obtenido, pero ¿dónde, desde su punto de vista, Juan Carlos, ha estado la falla, digamos, que cometieron las administraciones de Arena, las administraciones del FMLN, que han venido queriendo, digamos, solventar ese problema, pero no lo han logrado? Yo creo que la falla fundamental puede centrarse en dos elementos fundamentales. El primero es pensar que una sola acción solventará el problema. Ya estaba la mano dura, la supermano dura y una serie de políticas represivas que se piensa resuelven el problema, pero lo que hacen es generan presión, los grupos delictivos mutan, pero el Estado no tiene capacidad de responder a esa mutación
en las actividades criminales. Y el otro elemento fundamental es que ha habido en efecto una baja capacidad y gestión gerencial de las instituciones y no han logrado profesionalizar a las instituciones que tienen que luchar contra el crimen. ¿Qué significa esto? Este es un problema tan complejo que una de las principales formas de resolverlo es a través de inteligencia, de generar capacidades en investigación, de tener laboratorios científicos orientados a la investigación, y eso nos permitiría poder establecer mecanismos más idóneos para el combate a la corrupción. Creo que muchos han criticado que de nada sirve capturar a docenas de pandilleros si en un tiempo relativamente corto terminan saliendo porque el sistema judicial no tiene la capacidad o la fiscalía no presenta las pruebas suficientes para condenar a estas personas. Entonces, volvemos a lo mismo, son situaciones mediáticas donde aparecen docenas de pandilleros, la población se siente satisfecha porque se piensa que está haciéndose algo al respecto, pero luego vuelven a salir a las calles. Entonces, en la medida que no tengamos un plan con la suficiente flexibilidad para considerar las mutaciones que genera el crimen organizado, y además instituciones con capacidad científica en la lucha contra el crimen, entonces tendremos los mismos resultados de siempre. Ahora bien, pero ¿cuál es el compromiso que desde su punto de vista deberían asumir los otros órganos del Estado? Porque si bien hemos visto, digamos, en muchas ocasiones solo al Ejecutivo en acción, pero ¿qué pasa con el Legislativo, donde se crea una ley antipandilla, se crean diferentes medidas, pero a la larga pues esto se ve que tampoco no es una fórmula correcta? ¿Y dónde queda el compromiso también del sistema judicial? Porque para nadie es un secreto que también el sistema judicial ha sido, digamos, cómplice en esta situación de inseguridad que vive El Salvador. Pues yo no sé si ha sido cómplice, pero digamos, sí hay problemas a nivel del órgano judicial, sobre todo a nivel de los juzgadores, ¿verdad? Y de las capacidades institucionales muchas veces para, digamos, juzgar delitos complejos, pero no son los únicos responsables. Sin duda hay una corresponsabilidad de los distintos órganos de Estado, pero también de los distintos sectores. Yo creo que es importante reconocer también, Manuel, en honor también a la verdad, que sin duda, digamos, los países que han tenido éxito en el abordaje de la criminalidad, y cito el caso de Colombia, y sobre todo con intervenciones a nivel local, donde sí se han logrado generar resultados sostenibles. Ahí la fórmula precisamente es un liderazgo capaz de convocar esfuerzos interinstitucionales, interagenciales, que permitan abordar el problema desde distintas dimensiones. Entonces, ¿qué supone? Necesitamos un liderazgo que tenga esa capacidad de convocar a un esfuerzo nacional, en donde sin duda los otros dos órganos tienen una corresponsabilidad importante, pero también hay otros sectores, digamos, de la sociedad salvadoreña que debemos de contribuir. Este es un esfuerzo de todos. Sin duda es el Ejecutivo el que tiene el mandato de liderar esto y obviamente de generar esos consensos, esos acuerdos, estos espacios de diálogo, de concertación que permitan ir avanzando en la construcción de soluciones colectivas. En esa línea, sin duda, ¿verdad? En el caso de la Asamblea Legislativa, no solo ha respondido a la demanda populista o cortoplacista y muchas veces electorera de cada ciclo político, ¿verdad? Porque muchas de estas políticas, cuando las examinamos en perspectiva, han sido más bien medidas electoreras que han tenido fines electorales meramente, no han tenido fin de política criminal y por lo tanto no han sido efectivas porque los objetivos han sido otros. Entonces la Asamblea ha caído justamente en este juego de formular leyes cada vez más duras. El país, cuando examinamos comparativamente con otros países de la región, tiene uno de los códigos penales más duros, o sea, tiene una de las condenas más altas y eso ha resuelto el problema. Absolutamente. El país hoy día tiene la segunda tasa más alta de prisionalización del mundo después de Estados Unidos. Más de 600 presos por cada 100.000 habitantes. El tema de las cárceles ha resuelto el problema, es decir, meter a todo el mundo a la cárcel, muchas veces por delitos menores, ha resuelto el problema. No, todo lo contrario. Hemos visto cómo desde la cárcel
se han gestado condiciones para que la criminalidad mute y se complejice. Entonces hay una responsabilidad de los legisladores realmente en hacer un contrapeso. No pueden, digamos, seguir formulando políticas punitivas que al final, o reformas penales que al final no sirven para nada más que para, digamos, aumentar el nivel de encarcelamiento en este caso, sin soluciones de rehabilitación. Entonces, sin duda, la Corte Suprema de Justicia tiene que jugar otro rol y en este caso también los jueces. Creo que es fundamental una institución que juega un papel relevante en todo esto y que sin duda también ha tenido falencias estructurales, ha sido la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Si nos situamos ya en el campo de la investigación del delito, una institución incompetente, incapaz, como autoridad investigadora realmente para sustanciar los casos, para dirigir la investigación del delito, para controlar la labor del investigador policial que muchas veces está viciada, ¿verdad? Está afectada por fraudes procesales o en todo caso está sustentada en el famoso testigo criteriado. Entonces, sin duda que necesitamos, y todos estos son elementos, Manuel, que hemos venido repitiendo a lo largo de 15, 20 años. Porque no es la primera vez que se dice que ha habido un abuso en el uso de los testigos criteriados y que muchos de estos procesos pues por eso se han caído cuando el testigo criteriado pues se echa para atrás o lo asesinan también, porque hemos visto muchos casos en lo que esto ocurre. ¿Cuál es su evaluación, Juan Carlos, del trabajo, por ejemplo, de la Fiscalía? Es que ese es precisamente parte del problema, ¿no? La falta de capacidad de las instituciones llamadas a combatir el crimen y que se ha venido reclamando, como ya lo decía Janet, desde hace muchos años. Si en ese periodo inicial hubiésemos destinado fondos para capacitar, para fortalecer a las instituciones, otra situación estuviéramos planteando en este momento. Pero aún así, la población está exigiendo resultados inmediatos para calmar ese problema, que en efecto tenemos que reconocer también que las pandillas se ceban en aquellos estratos de la población que tienen menos recursos económicos. Entonces, en la medida que el Estado no logre paliar esos problemas de raíz y no logre establecerlo o destinar fondos necesarios y que se utilicen de manera adecuada en instituciones como la Fiscalía, definitivamente tendremos los mismos resultados de siempre. Tenemos que tener instituciones fuertes y obviamente eso también viene a cuenta de la famosa CICIES, ¿no? Que es uno también de los argumentos que se están utilizando para que se genere una institucionalidad de ese tipo en el país que venga a fortalecer a instituciones como la Fiscalía. Al final es una cuestión de capacidad institucional en una lucha inteligente contra el crimen. Ahora bien, hay un elemento importante también que el ciudadano no pierde de vista, el tema de la corrupción. Ayer, por ejemplo, la Fiscalía presentaba, digamos, una acusación contra un expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, que decían incumplió sus deberes y además podría decir que actuó para que el caso, por ejemplo, de Elías Antonio Saca no tuviera la relevancia en el momento que tendría que haberlo tenido. ¿Qué piensan ustedes de esa situación en la que, por ejemplo, se está poniendo al descubierto a una institución que durante muchos años se ha acusado de ser pasiva, de no hacer su trabajo, la Corte de Cuentas? Digamos, es de las primeras veces en las que vemos que hay una acusación formal contra alguien que estuvo por 17 años presidiendo, en este caso, una entidad contralora. Sí, pues sin duda, digamos, esta es una expresión de la corrupción sistémica, ¿verdad?, que ha afectado al Estado salvadoreño durante décadas y que terminó debilitando a las instituciones de la paz, estas nuevas instituciones que surgieron, digamos, para instaurar un Estado democrático de derecho, fueron socavadas desde el inicio y fueron socavadas por la penetración de estructuras criminales, por la corrupción, por las redes de enriquecimiento ilícito que ha afectado a todo el Estado. Diría yo, 27 años después hemos tenido la posibilidad, o 25 años después, de ver presidentes en la cárcel, de ver a un fiscal general de la República en Mariona, ¿verdad? Pero esto no es nuevo. Lo que mostraban es que las instituciones por primera vez han funcionado, pero yo creo que si investigáramos hacia atrás, los anteriores fiscales, por ejemplo, creo que tendríamos a varios fiscales en la cárcel si estuviéramos
en un país en donde las instituciones funcionan, en donde la institucionalidad y el Estado de Derecho se aplica. Entonces hay un tema de fondo, Manuel, precisamente. Aquí de nuevo se nos vende el combate como la solución, el combate unilateral a las pandillas. Y las pandillas como el actor delincuencial, como el enemigo interno al que nuevamente hay que combatir. Nuevamente, digamos, lo que la evidencia ha mostrado a lo largo del tiempo es que el país enfrenta una situación de violencia en donde participan distintos actores legales e ilegales. Esta situación de criminalidad no pudo haber evolucionado si no hubiera habido condiciones propicias como corrupción, criminalidad organizada. De hecho, las pandillas en muchos casos se han nutrido, han sido instrumentos o mano de obra barata de estas estructuras de crimen organizado vinculadas al Estado. Entonces, yo creo que hay un elemento, Janet, que también hay que resaltar. Los partidos políticos aprovechándose de las pandillas también, porque hemos visto negociaciones directas entre partidos y pandillas, que eso nos indica también un grado, digamos, de corrupción, como decía Janet, sistémica, y una situación, digamos, hasta cierto punto preocupante, en el que vemos pues a los partidos políticos que prometen en determinado momento erradicar o enfrentar el fenómeno de la criminalidad, sentados ofreciendo, digamos, tal o cual cosa con tal de obtener algún tipo de beneficio del accionar de estos mismos grupos. La corrupción ya se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. Lo hemos estado observando recientemente, cómo la temática ya está siendo comprendida más claramente por la sociedad en su conjunto. Yo aplaudo el hecho de que la Fiscalía ya haya presentado una acusación formal contra el expresidente de la Corte de Cuentas. Yo recuerdo que en su momento se emitió un finiquito para el expresidente Elías Antonio Saca de manera express, si mal no recuerdo, y fue muy cuestionado. Lamentablemente en ese momento no había las condiciones institucionales y de presión social que existen ahora como para poder cuestionar de manera más profunda esa situación. Pero lo importante es que, aunque tarde, se está tratando de solventar ese problema. Evidentemente, no solo la Corte de Cuentas sale señalada como una institución que no ha logrado los resultados esperados por la población, sino que hay otra serie de instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que también están siendo señalados por no presentar los resultados que la población espera. Así que volvemos al mismo tema, ¿no? Los partidos políticos también cierto partido político ocupó a la Corte de Cuentas como su coto personal de casa. Eso creo que estaba muy claro también por la población, y eso indica corrupción. En la medida que las instituciones son espacios personales para partidos políticos, estamos teniendo como resultados que se eligen a personas que no tienen las competencias para gerenciarlas. Así que felicito a la Fiscalía en ese aspecto, y en efecto la corrupción al final se vuelve parte del problema que alimenta la delincuencia que está afectando a la población en su conjunto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con analistas sobre diferentes temas que están en las agendas. Regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Este viernes 21 de junio de 2019, estamos haciendo un alto en el espacio de la entrevista para conversar con personas que conocen de diversos temas a fin de que nos den su opinión sobre lo que está ocurriendo. Tenemos como invitada pues a Janet Aguilar, ella es investigadora, y también a Juan Carlos Fernández, decano universitario y también pues conocedor de la realidad nacional. Hay situaciones que han saltado en estos últimos días a las agendas mediáticas. Lo que está pasando con los partidos políticos. Vemos por un lado a un FMLN muy conflictuado con su proceso interno, elecciones que se desarrollaron el 16 de junio, el día domingo, y hasta ahora no tiene un resultado, por lo menos a nivel de la cabeza central, que tendría que ser la Secretaría General. Vemos a una arena que no termina de cuajar un proceso interno y que está hasta cierto punto, digamos, débil. ¿Qué nos está indicando esto, Janet, sobre lo que está pasando con los partidos políticos y qué tanto podría tener, digamos, un resultado, una consecuencia en las elecciones que el país va a vivir en 2021?
Pues bueno, como ya sabemos, es un proceso, digamos, de decadencia del sistema político institucional que se ha venido gestando no hace un año, no hace 2 años, sino a lo largo del tiempo, ¿no? Pero que ha tocado fondo quizás ya en las elecciones de 2018 y sin duda en el resultado electoral de 2019, que replantea una reconfiguración sin duda de todo el sistema político institucional. Yo creo que esto ya se adelantaba, sin duda. Las principales fuerzas políticas no quisieron atender, ¿verdad?, los reclamos de la población. Tenemos instituciones políticas sumamente desacreditadas que tienen cuesta arriba esa labor, sobre todo de recuperar la credibilidad y la confianza de la población. Y en el caso del FMLN, este manejo tan torpe y ciego que ha hecho la cúpula del proceso de elecciones internas termina acelerando ese ocaso que ya se había venido adelantando, ¿no?, como una de las principales fuerzas políticas del país. Creo que deja más desestructurado y fracturado internamente al partido, pero también en términos de imagen, ¿verdad?, se deteriora aún más la confianza que todavía algún pequeño segmento de la población podría tener en el resurgimiento de una nueva fuerza política o la renovación de esta fuerza que se dice de izquierda. En el caso, por ejemplo, del resultado que se adelanta, tampoco augura necesariamente, digamos, una alta probabilidad de que el FMLN se recupere. En tanto, Óscar Ortiz es más bien una expresión de una corriente de la vieja guardia del FMLN, ¿verdad? Probablemente en su momento representó un sector renovador, pero en la práctica pues vemos que más bien representa un sector empresarial del partido y que probablemente por ahí, digamos, va a conducir el partido de cara a esa representación de intereses. En este contexto, quizás el nombramiento de Óscar Ortiz como secretario general del FMLN termina favoreciendo también el escenario de control o de negociación que se puede establecer con el actual gobierno, a diferencia de lo que pudo haber pasado en el caso de que hubiera llegado Arístides Valencia, ¿no? Vamos a estar pendientes, ¿verdad? En el caso de Arena hay una situación similar con otros matices, pero de una fractura interna muy fuerte que está saliendo a la luz cada vez con más evidencia, con más fuerza. Las distintas corrientes dentro del partido se están haciendo expresar y vamos a ver, sobre todo en este momento no se advierte que haya un liderazgo fuerte, carismático, que logre, digamos, nuevamente convocar a los distintos sectores y a las distintas líneas de pensamiento del partido para unificarlo, incluso de cara a las próximas elecciones legislativas y municipales, ¿no? En ese sentido, el tiempo se les agota y probablemente eso se va a reflejar en el resultado de la representación parlamentaria que puedan llegar a tener estos dos partidos políticos. Arena actualmente tiene 37 diputados, el FMLN bajó de la última elección, en la última elección venía de tener 31 legisladores, ahora tiene apenas 23. Vemos también algunos partidos que lograron, digamos, sacar una tajada mayor. El PCN gana, e incluso el PDC, que sacó más diputados de los que había venido teniendo, que solo era uno, ¿no? Entonces, pero digamos, ¿qué podríamos augurar para los años venideros? Porque obviamente mucha gente dice, miren, estamos viendo, como decía Janet, el ocaso de un partido político, de un proyecto que comenzó con mucha fuerza y que se ha debilitado y que hemos visto cómo ha venido cayendo, digamos, en su capital, en su caudal electoral y que sigue, parece que va en una caída libre en la que nadie lo logra detener. Yo creo que ya estamos en el proceso de un cambio fundamental de los principales actores políticos en el país. Los resultados de la elección presidencial ya nos muestra ese cambio. Nuevas Ideas se perfila como una de las principales fuerzas políticas del país, pero lo que debemos de tratar de garantizar los salvadoreños es que nuestro sistema de partidos políticos se fortalezca. No es positivo para el país que haya uno o dos partidos muy fuertes y el resto de instituciones políticas muy débiles, porque al final se terminan convirtiendo en cortesanas de uno u otro partido.
Evidentemente, allí esperaría que otras instituciones como Nuestro Tiempo, por ejemplo, pueda empezar a resurgir y capitalizar todas aquellas personas que están decepcionadas con el manejo que ha tenido Arena como representante de la derecha recientemente. Y por supuesto también se comience a capitalizar aquella decepción que creo que ha sido muy grande de los votantes del FMLN, porque en el caso particular del FMLN creo que ha habido un rompimiento total con sus valores fundacionales, con los valores revolucionarios que lo identificaron inicialmente como partido, y eso genera una decepción mayor de la que se observa en los votantes que antes tenía Arena. Creo que la palabra que utilizó Janet es más que descriptiva y yo la retomo. Los dos partidos han tenido una gestión torpe de las derrotas electorales. Solo así se puede explicar cómo este proceso de elección interna en el FMLN está dando los resultados tan malos que está generando. La gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que no puedan contar ni 24,000 votos? Es que el problema es que sí los pueden contar, pero esos 24,000 votos no fueron los resultados esperados por la cúpula. Entonces, evidentemente hay una gestión torpe. Y lo peor es que independientemente de cuál de las facciones que termine dominando en el FMLN, no se augura precisamente un cambio radical en la institución, porque son corrientes viejas, no hay una renovación, y eso es muy lamentable, porque sí el país necesita una izquierda sólida que permita mantener el equilibrio de poder en la Asamblea Legislativa. Arena creo que va por una situación similar. Ellos ya también están decantándose en diferentes facciones. Yo espero que la gestión de su elección interna sea menos problemática que la que hemos observado en el frente. ¿Qué tanta factura puede pasar, digamos, a estos partidos el hecho de tener una relación conflictiva con el gobierno de Nayib Bukele? Porque esa es una de las situaciones que se plantea también, porque vemos que en Arena las opiniones son encontradas cuando se habla del nuevo gobierno. En el FMLN la situación parece que no se logra, digamos, no se logra definir cuál va a ser el accionar hacia las decisiones. Hasta ahora, pues han criticado las decisiones que están tomando en el Ejecutivo, pero en Arena vemos una situación un tanto dispersa, porque mientras unos dicen, le damos el beneficio de la duda, otros dicen, nos oponemos a lo que está diciendo, otros dicen, miren, yo lo apoyo y venga, presidente, mande el proyecto que nosotros se lo vamos a respaldar. Entonces, ¿qué podríamos esperar, digamos, de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en esta situación de conflicto que están viviendo los partidos y en el que no logran, digamos, afianzar y resolver sus propias situaciones internas? Bueno, divide y vencerás, ¿no? Ese es una antigua política, ¿no? Por mucho que Arena manifieste tener 37 diputados, en la práctica observamos que no se maneja de esa forma. Eso no significa que no se pueda aprobar o apoyar políticas del nuevo gobierno, porque tiene que ser una oposición inteligente. Ahora bien, que ni siquiera entre ellos se puedan poner de acuerdo para establecer posturas frente a situaciones del nuevo gobierno u otros partidos, eso da una señal negativa a la población, porque no es un partido organizado. Y la misma situación estamos viendo con el Frente. Si bien sus diputados son más unidos, ¿no? más a la orientación política que le da la cúpula, observamos también que hay un desencanto general con la población. Como yo explicaba, el problema es esa, la pérdida de valores del partido político. Entonces, los dos están dando una muy mala imagen a la población, una imagen de desorganización, de pérdida de sus principios y valores fundacionales, y por lo tanto están limpiándole la cancha a los nuevos actores. El más relevante es Nuevas Ideas y Nuestro Tiempo, que está resurgiendo. En gestación. Muchos auguran que tanto Arena como el FMLN se terminarán convirtiendo en pequeños partidos políticos como PCN o PDC, donde con suerte, si sacan 5 o 6 diputados, se sentirán satisfechos. Y eso creo que es negativo para el país, tanta atomización en la Asamblea Legislativa.
Yaret, ¿cuál es su punto de vista sobre esta situación, la relación que tiene que haber entre ejecutivo y legislativo y cómo puede impactar, digamos, estos conflictos que están viviendo estos partidos políticos? Digamos, en un sistema donde hay una división de poderes, sin duda que los otros dos órganos funcionan o deberían de funcionar como un contrapeso al ejercicio de poder. Y en esa medida, digamos, hay mucha preocupación por la situación de debilitamiento de las instancias que a nivel del sistema político institucional podrían ser un contrapeso a un ejercicio autoritario o a un eventual ejercicio autoritario del poder por parte del Ejecutivo. Particularmente yo veo con mucha preocupación el escenario, ¿verdad?, de cómo se está configurando un ejercicio bastante verticalista y abusivo del poder desde el Ejecutivo, al menos algunos de los síntomas, de las señales que se han advertido en estos primeros 20 días, y que tenemos como correlato instituciones políticas fragmentadas que probablemente no van a poder funcionar como contrapesos. Adicionalmente, el debilitamiento cada vez mayor de las instituciones de control, como la misma Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia, que en los últimos 10 años operó como un control al ejercicio del poder, sobre todo del Ejecutivo. Y a eso obedecía obviamente los conflictos entre órganos, ¿verdad?, en la medida en que la Sala puso paro a muchos de los abusos que se estaban cometiendo desde la administración Funes y Sánchez Serén. Ahora probablemente eso no lo vamos a tener. De igual manera, creo que hay una erosión, un debilitamiento de la Fiscalía, que probablemente sin duda va a impactar en la capacidad que puedan tener de investigar casos de corrupción, por ejemplo, del Ejecutivo, ¿verdad? En ese contexto sí hay preocupación por el escenario que se pueda estar configurando, sobre todo si no existen los suficientes contrapesos. Adicionalmente, pese a que, digamos, vislumbramos un nuevo escenario en las elecciones de 2021, no parece, digamos, no se ve claramente la emergencia de nuevos sujetos protagónicos o de nuevos sujetos transformadores, digamos, de los nuevos escenarios. Probablemente en nuestro tiempo pueda en algún momento emerger, ¿verdad?, pero no sé al final qué capacidad va a tener para lograr una representación significativa en la Asamblea Legislativa. Y de nuevo, como contraparte, una sociedad civil muy debilitada, ¿verdad?, un sector académico también, y hay que reconocerlo, que no ha tenido la capacidad también para generar posicionamientos, propuestas, contrapeso, como se tuvo hace varias décadas. Entonces sí se advierte un escenario, digamos, de peligro para mí, de riesgo, ¿verdad?, es que se vaya consolidando un ejercicio, digamos, autoritario, dictatorial desde el Ejecutivo. Si hablamos en el caso específico del FMLN, hay una situación que ha saltado, digamos, en los últimos meses a las palestras, digamos, mediáticas, y también a los análisis que se hacen de la situación de este partido. El ciudadano parece que no le perdona al FMLN el hecho de que mucha de su gente se haya enriquecido a la sombra de haber llegado al Ejecutivo. Digamos, el FMLN hasta ahora incluso no acepta que esto estaba pasando. Incluso ellos insisten en que hay una persecución. De hecho, ayer escuchábamos otras declaraciones cuando hablaban del caso de Sigfrido Reyes y su caso de enriquecimiento, que ya está siendo analizado por la Corte. Decían mucha de la gente del FMLN, mire, es que hay una persecución. Vemos ahí que hay, digamos, toda una orquestación, decía, para perseguir a ciertos actores políticos, y en este caso ellos decían a Sigfrido Reyes. ¿Cómo podemos interpretar esto, digamos, que el FMLN no supo manejar a la hora de enfrentarse a la opinión pública con los casos que están, digamos, en determinado momento generando opinión? ¿Por qué? Por los casos en los que se señala gente que se enriqueció o que su patrimonio se disparó de un momento a otro cuando llegó a ciertos puestos de poder. A eso me refiero precisamente cuando menciono que la decepción fundamental del electorado y de la población en su conjunto con el FMLN radica en la pérdida de sus valores, esos valores revolucionarios que planteaban las políticas en función del desarrollo del pueblo en general. Pero lo que observamos en algunos de ellos, no puedo decir que son todos, pero son casos que saltan a la luz,
observamos un enriquecimiento o adquisición de patrimonio que no tenían antes de llegar al poder. Entonces hay una decepción porque al final de ellos se esperaba un comportamiento distinto y terminaron haciendo lo mismo que venían criticando desde hace muchos años. El FMLN está viviendo ahora, con algunas diferencias, lo mismo que vivió el Frente Sandinista en Nicaragua cuando perdió las elecciones en 1990, con la famosa piñata. El FMLN no llegó a tanto, pero sí en efecto fueron incapaces de ponerle paro a algunos de los dirigentes del partido para esa acumulación ofensiva de patrimonios que vinieron a afectar la credibilidad del partido en su conjunto. Y si a eso le sumamos que incluso ellos mismos están protegiendo a aquellas personas que están siendo señaladas bajo el enriquecimiento ilícito, todavía se agrava más la situación. Recordemos que le recomendaron al expresidente Funes exiliarse en Nicaragua de forma inmediata y ahora están ocupando la excusa de la persecución política. Hemos visto también cómo algunos de los dirigentes del FMLN defendieron el nepotismo que ha estado saliendo a la luz en días recientes en las contrataciones de familiares. Todo eso viene a abonar al ya desacreditado partido y es muy lamentable en realidad por todo el esfuerzo y la sangre que significó conformar ese instituto político. Bueno, definitivamente vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de este día, porque no se conoce quién va a ser el secretario general todavía. Óscar Ortiz se declaró ganador, decía, bueno, nosotros hemos dominado en algunos departamentos, de hecho tenemos más votos que nuestro contrincante, decía Arístides Valencia, pero la Comisión Especial Electoral del FMLN parece que se va a seguir tomando su tiempo porque ha venido dando, digamos, los resultados de los diferentes organismos del partido. De hecho, ya se sabe que Karina Sosa es la secretaria general adjunta que va a ocupar el puesto que tenía hasta el 16 de junio Norma Guevara, pero no se sabe el resultado final de la Secretaría General. Vamos a ver qué es lo que ocurre y definitivamente hay muchos temas de qué hablar en El Salvador y les vamos a invitar a ustedes también para que vengan a darnos su opinión siempre. Gracias, Janet, por estar aquí en esta mañana de viernes. Muchísimas gracias, Manuel, como siempre. También gracias a Juan Carlos Fernández, gracias por estar aquí. Gracias, Manuel, y un gusto compartir con Janet estos análisis. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Recuerde que estamos en viernes, un día en el que el tráfico tiende a complicarse mucho. Vamos a tener información en directo de diferentes puntos con los equipos de Noticiero Hechos. Además le vamos a dar información del clima. La temperatura parece que ha comenzado a bajar luego de que tuvimos hasta 35, 36 grados en San Salvador. Ahora pues luego de una lluvia que tuvimos durante la noche, las temperaturas han bajado considerablemente. Así que vamos a tener datos importantes de lo que podemos esperar para el fin de semana. Le invitamos a que continúe con Noticiero Hechos.